Buenas tardes, mi nombre es Xavi Rodríguez, soy socio y fundador de BR29. Es una oficina que nace como una pequeña empresa de arquitectura, como cualquier persona que decide montarse en este arriesgado y complicado mundo de la edificación. Y bueno, a través de todo este tiempo hemos ido evolucionando, tenemos otra empresa de ingeniería, también mediana, no llegamos a ser ni mucho menos comparable con nadie de los que de momento hemos visto por aquí. Y incluso así, hace 7 años ya, decidimos incluso avanzar en un proceso de internacionalización y con otros compañeros abrimos una oficina en Chile. Bueno, yo un poco vengo a explicar la visión del BIM en lo que nos está ocurriendo, en el que somos el 77% del tejido de las consultorías en España, o sea, que no es moco de pavo. Ahora veíamos a Agustí Jardí que nos hablaba de que muchas veces la llegada en empresas es porque el cliente se encuentra con la necesidad del BIM. En nuestro caso, lo primero que os tengo que decir es que no es así. Todavía hoy no es así. Nosotros llevamos trabajando duro con la implantación del BIM desde hace unos cuantos años y ha sido una decisión propia en la que los clientes muchas veces lo reconocen como un valor añadido, pero de momento les hablas en chino, así de claro. Entonces es una apuesta que nos ha supuesto una llegada al mercado mucho más competitiva, pero que nos encontramos con el primer escollo, ¿no? Aquí ponía un poco este título de la introducción, ¿no? De la tecnología. Estamos hablando de pasar de un vector a un modelo computacional. Eso es un proceso duro y es un proceso que hemos visto ahora recientemente en estas últimas ponencias, que se hablaba sobre todo de que no estamos hablando de 3D, sino de mucho más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos de escala mediana o pequeña, hay que escoger muy bien qué nivel de BIM uno le pide a esos modelos, porque lógicamente eso está chocando continuamente con la competitividad de la oferta que haces. Hace tiempo veía en una ponencia en un congreso donde se establecían unos estándares de transformación de los costes de consultoría en países por encima de Francia, donde se había incrementado lo que se pagaba en horarios en entre un 25 y un 32%. En nuestro caso nos hemos quedado igual, en factor crisis, digamos, con la única diferencia de que el hecho de ser consultores BIM te permite ser más competitivo en llegada, pero en ningún caso los clientes entienden que tú les vayas a cobrar más por ese proceso cuando no te lo están pidiendo. Por tanto, en primera instancia, yo creo que la principal demanda que podríamos hacer las empresas medianas o pequeñas es que cuanta más normativa haya al respecto, mejor, porque por desgracia vivimos en un país que hasta que no te encuentras la ley encima, no actúas. Lo estamos viendo en las administraciones, donde, por ejemplo, nosotros participamos a veces en concursos donde hay una mejora en puntuación si se trabaja en BIM, pero la mejora es mínima. De momento nos están dando más de 5 puntos sobre 100, 7 a veces, y dices, bueno, y aún gracias, ¿no? Y bueno, en cualquier caso es complicado. Nosotros llegamos al BIM de diversas formas, pero sobre todo porque empezamos a trabajar en algún proyecto grande. Aquí es un teatro que desarrollamos con nuestra consultoría en Chile, y llegamos al problema de ver la virtud del BIM a través de, por ejemplo, trabajar con tecnologías en restauración de escaneo láser 3D y de aprovechamiento de esa información, ¿no? Y cómo esa tecnología, que geométricamente nos permitía avanzar mucho, nos lleva hacia entender que un modelo de información computacional nos puede aportar el máximo de nuestra necesidad técnica, ¿no? En este momento descubrimos que pasar del vector al modelo tenía mucho sentido, ¿no? También intentamos, desde nuestra, digamos, singularidad y medida, resolver integralmente todo el proceso, tanto a nivel de arquitectura como de ingeniería, en este caso de detalle, estructuras e instalaciones. Y también ahí estamos viendo una gran mejora competitiva en nuestro proceso, ¿no? Bueno, básicamente son estas imágenes que veis no son modelos, sino que son escaneos láser que posteriormente estuvimos trasladando a un modelo computacional. Bueno, de ahí uno va viendo que necesitamos avanzar y que ese avance debe producirse a través de una implementación clara de, antes he oído una palabra que creo que es fundamental, un proceso, o sea, una ingeniería de proceso. Es decir, tenemos que trasladar a nuestras estructuras un cambio
en el que no vale eso de que esto fue como lo del CAT y ya me pondré a aprender el programa de turno, porque esto no es así. Estamos hablando de una tecnología que afecta a todo el proceso. Nos afecta a los técnicos, afecta a los promotores, afecta al personal de obra, afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso os hablaba de la decisión de qué nivel de BIM requiere cada proyecto, porque si realmente no vale la pena, pues igual la decisión es que de momento no hace falta implementarlo en depende de qué proyecto. Nosotros ahora estamos en un momento complicado porque hemos dado un avance tan significativo en la oficina que igual en lo que no somos competitivos es en resolver un proyecto en CAD, ¿no? Si no nos lo están pidiendo. Pero bueno, en ese sentido hay que ver cuáles son las apuestas, ¿no? Bueno, a partir de ahí también he oído el concepto de escoger ya un proyecto y lanzarse, ¿no? Y obviamente en un proceso de escala como el nuestro, bueno, pues obviamente lo mejor es empezar por modelos pequeños que te permitan abordar todas las problemáticas, pero desde un momento inicial y desde una llegada fácil de reconducir, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, diferentes ejemplos, ¿no? Donde pequeñas obras, pequeñas intervenciones, como puede ser en este caso una vivienda que rehabilitábamos y ampliábamos, pues ahí podemos probar en todo el proceso de fases, en todo el proceso de interacción entre el 3D, el 4D y todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, obras de menor singularidad arquitectónica, pero sí que dificultad técnica como cualquier obra de su tamaño, donde vamos explorando las posibilidades que nos aporta esta nueva manera de trabajar. Bueno, avanzando vamos encontrando que de repente este cambio, yo diría casi ideológico, ¿no? De trabajo, de idiosincrasia en el día a día de la relación entre la tecnología de tu empresa y el entorno en el que te desarrollas, te va abriendo nuevas singularidades y nuevas disciplinas, ¿no? Como os decía, el mercado no lo ve como un valor añadido hasta que no le das una solución práctica que vea que le está haciendo o ahorrar dinero o ahorrar tiempo, ¿no? Que al final es lo que nos manda hoy día a todos, ¿no? O sea, costes y tiempo es lo que hoy día al final a un promotor finalista le puede producir un ahorro, ¿no? Entonces, en este sentido sí que empezamos a desarrollar intervenciones un poco más grandes donde el BIM, planteado como metodología, aparece como una mejora en el proceso, por lo tanto, un ahorro de dinero o una mejora en tiempo. Más allá de eso, mañana también doy una pequeña charla porque aparte soy profesor de universidad y en la facultad donde estoy, al mismo tiempo casi que empecé a desarrollar fuertemente el BIM en la oficina, implementamos de inicio ya la planificación de cómo esto debía trasladarse a nuestra titulación en términos de plan de estudios. Y en paralelo casi a ese tipo de formación van apareciendo nuevas necesidades que abarcan el mercado. Desde nuestra oficina hemos estado desarrollando incluso productos que en obra nos hemos encontrado con la necesidad, trabajando con los productores para cómo ver que eso podía mejorarse implementando su BIM al mercado. Y incluso, como anécdota, explicar que nos hemos encontrado con encargos concretos que empresas que estaban licitando obra pública nos pedían que modeláramos proyectos que estaban modelados en BIM. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando era como una surrealista? Porque en realidad es como si la administración pública no entendiera qué es el BIM, porque en realidad el modelo debería ser algo que se compartiera entre todos los agentes del proceso, ¿no? Bueno, pues contra la petición de llamar a la administración correspondiente y pedirle el modelo para poder facilitar ciertas herramientas en el proceso de licitación, el modelo no era compartible. Y el encargo que recibíamos nosotros era volver a modelar lo que ya estaba modelado porque no era público el modelo, con lo cual estábamos en un momento en el que esto está pasando y en casi cada licitación el modelo no se comparte con los licitadores, con lo cual la realidad es esta y como decía antes Agustí Jardí, creo que hasta que no lleguen las leyes que normativicen bien todo este proceso, si solamente una de las partes es importante y no entienden en qué momento estamos, va a ser dificultoso que le saquemos el máximo rendimiento. Un poco te sientes a veces navegando con niebla y en soledad, ¿no? Con una barca más o menos mediana, pero en soledad. Bueno, y básicamente diferentes ejemplos que hemos llevado a cabo en ese sentido. Bueno, gracias.